palabra, Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, queremos clamar. Nosotros a ti te hemos visto postrado en intercesión. Nosotros te vimos llorando, rompiendo cadenas del mundo traidor. Cristo, nosotros te vimos en Getsemaní, llorando las penas del mundo, llorando por mí. Cristo, nosotros te vimos en Getsemaní, llorando las penas del mundo, llorando por mí. Bendito de gloria, enséñanos a orar. Yo quiero escalar las montañas, montañas de gloria en la soledad. Cristo, nosotros te vimos en Getsemaní, llorando las penas del mundo, llorando por mí. Cristo, nosotros te vimos en Getsemaní, llorando las penas del mundo, llorando por mí. Vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos. En el capítulo 26, verso 42 del libro o Evangelio de San Mateo. Mateo 26, alabado sea el Señor. Usted comparte su Biblia y le ayuda a buscar al que no puede hacerlo rápido. Alabado el Señor. Mateo 26, 42. Dice la palabra: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. Seguimos alabando y bendiciendo al Señor. Quiero hablarles en esta ocasión acerca de la maldición de la desobediencia y de la bendición de obedecer a Dios. Estamos en la línea. Gloria al Señor. La palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo más sublime de obediencia que existió y ha existido sobre la tierra. El ejemplo más sublime, más grande ante su Padre. Un ejemplo de obediencia total. Bendito sea el Señor. En el libro o Evangelio de Juan, capítulo 6, después volvemos al lugar donde tomamos primero, capítulo 6, el versículo 38, dice la palabra: porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria al Señor. Notamos en la palabra que el Señor expresa su responsabilidad total con la voluntad del Padre. Y dice: no vine a la tierra a hacer mi voluntad. Él no vino a la tierra a hacer la voluntad suya, propia, sino la voluntad del que me envió. La palabra enseña con mucha claridad que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino determinado y decidido para buscar al pecador y para salvarlo. Y esa era una determinación que tenía en su alma, en su corazón, determinación que lo llevaría a una cruz, al Calvario, lo llevaría a morir como cualquier pecador, como cualquier hombre corrupto de la tierra, sin él haber pecado. La palabra dice que él, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Él vino definitivamente a cumplir una misión, pero para cumplir esa misión tenía que haber una total obediencia en su ser. Total. No era una obediencia por partes o parcial, o un pedazo de obediencia, o media obediencia, sino una obediencia total. Alabado sea el Señor. No vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice su palabra. Y encontramos en el capítulo 26 que leímos
del verso 42 de Mateo, allí encontramos que el Señor está ya en su agonía final en el Getsemaní. La obediencia del Señor hacia el Padre, hacia su palabra y su responsabilidad fue tal que a la hora de decidir por su vida o la muerte, no estaba decidiendo simplemente una muerte de un balazo o una muerte de un infarto o una muerte fácil. La Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre. Y eso es importante, porque Él lo sabía. Y Él tenía que tomar una determinación para morir de una muerte horrorosa, una muerte que nadie, ningún otro ser humano sería capaz de hacerlo. Y ya allí en el Getsemaní dice que vino de nuevo a sus discípulos, los encontró durmiendo, pero Él vino a clamar al cielo de nuevo y dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, para que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahí está sometiendo totalmente su voluntad a la voluntad del Padre. Y esa es la obediencia. La verdadera obediencia es sujeción, sometimiento. En primer lugar, a la palabra bendita. La obediencia es sujetarse a la Escritura, a lo que Dios dijo. Él estaba sujetándose a lo que ya estaba escrito. Lo que estaba escrito es que el profeta Isaías, 800 años antes que el Mesías naciera, ya estaba profetizando: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Está decretando. Y los libros fueron tenidos en las manos de mi Señor. Y Él conocía las Escrituras. Y Él sabía a quién se refería esa Escritura. Alabado sea el Señor. Y por eso es que Él dice: no he venido a la tierra a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Y en el capítulo 2 de la epístola a los Filipenses, encontramos en la palabra, el capítulo 2, el versículo 8. Y dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Qué interesante que para ir a la cruz tenía que haber una total obediencia. De lo contrario, no hubiera sido capaz. Hubo un momento en la cruz cuando Él moría por sus pecados y los míos, por nuestras maldades, porque nuestras maldades le llevaron a la cruz. Mi pecado, yo no sé si usted lo reconoce, pero yo reconozco que mi pecado llevó a Cristo al Calvario, a la cruz, a aquel monte terrible, y aceptó morir de la forma en que tuvo que morir. Alabado sea Dios. Aquí habla de la obediencia hacia la cruz. Él hubiera podido decir no. Cuando estaba orando, hubiera podido decir: Padre, Padre mío, esta situación es demasiado compleja, demasiado difícil para soportarla. Mejor dejemos así. Usted y yo estaríamos perdidos. No hubiéramos tenido salvación, no hubiéramos tenido solución, no hubiéramos tenido escape. Poder en la sangre de Cristo. No hubiéramos podido estar aquí hoy. Aquí estamos por la gracia. Aquí estamos por la misericordia. Aquí estamos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Estamos aquí. Y estamos aquí aprendiendo la obediencia. La obediencia. Nadie nace obediente. La obediencia se aprende. Y la obediencia hacia la palabra de Dios y hacia el Creador de nuestras almas, la venimos a aprender a través de las Escrituras, a través del estudio de la palabra y a través del ejemplo dado por nuestro gran Señor. Aleluya. Nadie nace obediente. La Biblia dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, hablando del niño, pero la vara y la corrección darán sabiduría. El niño nace con un virus, no del COVID-19. El niño nace con el virus más infeccioso y mortal que la humanidad haya conocido, y es el virus del pecado. El pecado es un virus, y cada persona que nace ya viene con ese virus adentro de su sangre. Por eso usted hubiera podido morir por alguien y no lo salva. Porque esa sangre que usted tiene y que yo tengo es una sangre contaminada, contagiada por el mal. Fue necesario que la sangre de Cristo, una sangre perfecta, limpia, inmaculada, interviniera. Porque Cristo no fue engendrado por hombre ni por voluntad humana,
si hubiera sido engendrado por José, que estaba para casarse con María, si hubiera sido engendrado por José, no fuéramos salvos tampoco. El diablo se hubiera burlado, reído en la cara del Señor. Pero la sangre de Cristo no fue operada por un hombre. El santo ser que nacerá fue anunciado, será llamado Hijo del Altísimo. El Altísimo hizo sombra sobre la vida de una mujer llamada María, que fue escogida para que dentro del vientre de esa mujer se gestara, naciera, creciera, se formara aquella criatura, se desarrollara y esa mujer diera a luz como cualquier otra mujer. Alabado sea Dios. Y dio a luz como cualquier otra mujer. Y tuvo en dieta como cualquier otra mujer. Y fue llevado el Hijo de Dios, que para ella era extraño y que no sabía ni entendía qué era lo que estaba sucediendo, pero fue llevado al templo para ser presentado a Dios. Bendito sea el Señor. Y esa sangre que el Señor poseía era una sangre eterna y una sangre pura que había sido transmitida por el poder de Dios misteriosamente en el vientre de esa mujer. La sangre de Cristo ha sido el arma más poderosa que el cristianismo ha tenido en sus manos. La sangre de Cristo, cuando se le ha hecho mención a un poseído de demonios, los demonios gritan, se revuelcan con el cuerpo que tienen poseído, pero tienen que huir, tienen que salir, porque saben que la sangre de Cristo los venció en la cruz del Calvario. Por esa sangre, usted y yo estamos aquí. Levante esas manos y dele gloria. Dice la Biblia que Él venció a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Y triunfó con su sangre. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. Alabado sea Dios. Por eso acá leemos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las penalidades, las luchas, lo duro del camino nos va puliendo. Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque es a través de ese proceso que el enemigo va siendo derrotado y vencido, y que nuestra vida va tomando la forma que tiene que tener, y va siendo expulsada la basura
que hay dentro de nuestro ser hasta llegar a ser una persona santificada, limpia, purificada con la sangre de Cristo, precisamente que sin ella nadie es salvo. Nadie podrá ser salvo de otra manera. No es salvo por obras, no es salvo por el apellido, no es salvo por política, no es salvo porque a alguien le agradó salvarlo. Es salvo a través de esa sangre preciosa que Cristo derramó de su cuerpo en el madero de la cruz. A Dios sea la gloria. Aleluya. Y me llama la atención la obediencia para aceptar la cruz. Fue obediente hasta la muerte. Hermano, la desobediencia ha sido un pecado que aparentemente no se ve. Se mira a alguien cuando está parrandeando, cuando se está emborrachando, cuando está adulterando, cuando está robando, asaltando. Son pecados como públicos, muy públicos. Pero la desobediencia viene de adentro, del espíritu, del alma. Y por ende se centra en la carne. Y la carne, alma, cuerpo y espíritu vienen a concertarse en un acuerdo de desobedecer. Y serán, y han sido, y serán muchos millones de hombres y mujeres perdidos en el infierno eterno a causa de la desobediencia. Hay unos ejemplos importantes que quiero mostrarles, pero la desobediencia ha sido la causa del fracaso del mundo en el que vivimos. A causa de la desobediencia de un hombre, el mundo se hundió hasta el tiempo que estamos viviendo. Nadie lo podrá arreglar. Da risa cuando cada 4 años, cada 5 años, dependiendo del país, está el proceso político de elegir un gobernante. Y usted nota una frase casi en la boca de todos los políticos: vamos a arreglar el país. Vamos a cambiar todo. Vamos a sacar de pobres a todos los pobres. Uno estaba prometiendo que no iba a cobrar ni el gas para cocinar, ni el agua, ni la luz. Y eso es el dicho popular. Todos quieren cambiar algo que es incambiable. El mundo es incambiable. El mundo, según la Biblia, irá de mal en peor. El hombre en la tierra irá de mal en peor, corrompiéndose y siguiéndose corrompiendo. Nunca se detendrá, excepto que la persona reconozca su pecado, reciba a Cristo en el corazón, se convierta a Jesucristo. Será el único que lo puede cambiar. El único que nos pudo cambiar
fue el Señor Jesucristo. A Él damos gloria. Levante esas manos y alabe con alegría. Si usted fue cambiado por ese poder maravilloso, pero es el único. Las demás cosas no pueden cambiar a nadie. Si la obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o una ley, Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, de tus lomos, de lo que salga de tus lomos, la descendencia tuya será bendita por una sola razón: por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia tiene un premio, tiene un pago muy grande. La desobediencia también lo tiene. La desobediencia tiene un pago eterno. Muchísimos millones de desobedientes irán al infierno eterno porque desobedecieron a Dios, desobedecieron su palabra, desobedecieron todas las normas establecidas en la tierra. El desobediente no le obedece a nadie, y sabe sustituir, obedece más a alguien que no es su propio padre, su propia madre, obedece a otra señora que no es la madre de él, que no es el padre de él, pero a su padre y a su madre no obedece, porque la desobediencia se va estableciendo como un pulpo, incluyendo el alma, el espíritu y el cuerpo, y la persona llega a sustituir todo por la desobediencia. Pero Dios le dice a este hombre: por cuanto obedeciste a mi voz, porque fuiste obediente a mi voz, en ti serán benditas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios. El Señor habla de la obediencia a siervos, o sea, a empleados de una empresa. Los cristianos que laboran en una empresa deben ser las personas de mayor conducta que puedan haber dentro de 50 o 100 empleados. Si hay 2 cristianos, deben serlo. Si no lo son, no son cristianos. Son religiosos. Van a una iglesia, pero no se han convertido a Cristo. El verdadero cristiano tiene una demostración clara, pública, por dentro y por fuera. Y allí en la empresa, en el colegio, en la escuela, en la universidad, la persona tiene que ser diferente. El cristiano tiene que ser diferente. No es el mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. Aleluya. Y Dios le habla precisamente a los empleados. Le habla a los hijos del respeto y la obediencia de sus padres. Le habla el Señor a los miembros de una congregación. También les habla del respeto a las autoridades que están puestas. Quiero que lo veamos. Aquí está escrito, alabado sea el Señor, en el capítulo 6 de la epístola a los Efesios. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 6, el versículo 5 y 6. Gloria al Señor. Está hablando a los empleados que son siervos o sirvientes o trabajadores. En mi caso, soy un empleado del Dios Altísimo y soy su sirviente. El más grande título que yo puedo llegar a tener es ser sirviente de mi Señor. Siervo de Dios. Un siervo es un sirviente. Y un siervo, los esclavos, no tenían voz ni voto. Eso mismo pasa cuando nosotros entendemos que somos siervos de Dios. Las opiniones nuestras salen sobrando. El que manda es el Señor. Él es mi Dios, mi Señor. Yo soy su sirviente. Y lo que Él ordenó, debo cumplirlo. Debo hacerlo. Aleluya. Aún hasta el día último de mi vida, no tendré lugar, ni razón, ni derecho de decirle al Señor, estoy muy ocupado para morirme. Llegó el día y se fue. Él es el dueño. Él es el que manda. Él es el verdadero jefe. Los demás somos sirvientes. No sé si usted se goza de ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, pero en el sentido correcto de la palabra. Aleluya. Y mire cómo dice esta escritura: glorificado sea Dios, bendito sea Dios. El verso 5 y el verso 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones, o vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Somos sirvientes. Pero nos habla el Señor de obedecer a vuestros amos, a vuestros patronos. Cada uno de los cristianos que tiene un empleo debe entender que debe ser responsable. No es el más tarde que llega al trabajo,
Es el primero que debe llegar. Es el primero que debe ser servicial y debes tener un testimonio claro, público delante de todos como cristiano que es. Y me llama la atención que habla de someterse a los siervos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. La vida de un cristiano es totalmente diferente a la vida del que no lo es. Definitivamente. Su testimonio, su porte, su forma de hablar, su forma de portarse, su forma de ser, su conducta, sus amistades deben ser clasificadas. No puede ser igual que los demás. Gloria al Señor. También en la epístola a los Colosenses, el capítulo 3, el verso 22 y 23, dice la palabra: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón, con corazón sincero, temiendo a Dios. Verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Servirle al hombre es diferente. Agradar al hombre es diferente. Agradar a Dios es con obediencia. A Dios no se agrada de la forma que me dé la gana. Es de la forma que está establecido. Yo no puedo servir a Dios como quiera. Debo servir a Dios como está escrito. Las cosas que norman la palabra de Dios y reglamentan la palabra de Dios nos dan un patrón para servir de corazón y para servir correctamente, apegados a la obediencia. Bendito sea Dios. Aleluya. No se ponga triste si usted es un desobediente. Hoy puede aprender a ser obediente, a corregir su camino. Eso no quiere decir que por eso no alabe a Dios. Hay que corregir el camino. En obediencia entraremos un día a la patria celestial. Y en desobediencia entrará el mundo a la perdición eterna. Definitivamente. Gloria a Dios para siempre. Dios se ocupa de hablarle también a los hijos. Bendito sea el Señor. En el capítulo 3 de Colosenses, el verso 20, dice la palabra: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. ¿Cómo dice? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. El hijo tiene que obedecer a su padre, honrar a su madre, en todo, no un pedazo, en una parte. La obediencia tiene que llegar a perfeccionarse y a ser totalitaria en las cosas que nosotros hacemos.
Dios se va a agradar de la obediencia total. De la obediencia total. Se va a agradar Dios. De la obediencia parcial, acuérdese que a Dios no le gustan las cosas a medias, ni como le da a uno la gana hacerlas. O son perfectas, o son buenas, o son correctas, o están de acuerdo a su palabra, o no son nada. Acuérdense que cuando Abel y Caín llevaron una ofrenda a Dios para presentarla, el Señor se quedó viendo el corazón de Caín y luego la ofrenda de Caín y no la aceptó. Se desagradó totalmente de eso. Pero se quedó viendo el corazón de Abel, la ofrenda que él llevaba, que era un cordero. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y esa ofrenda agradó a Dios. Las cosas que se hacen para Dios tienen que ser concretas, completas, correctas, agradables, que estén acordes y de acuerdo a la palabra escrita de Dios. De lo contrario, Dios no acepta. En una ocasión el Señor estaba en el templo y vio cómo los ricos echaban a un alfolí, al arca de las ofrendas, grandes ofrendas, grandes cheques. Y el Señor se quedó viendo y dijo, cuando vino una mujer pobre con una moneda en la mano y la echó allí, y era lo único que tenía. Y el Señor le dijo a los discípulos que estaban ahí cerca, vieron a aquella mujer, esa echaba más que todos. Pero todos vieron que era una moneda. Pero el Señor dijo, esa mujer echó más que todos, porque todos los demás, todos esos capitalistas grandes de la tierra, vinieron y echaron de lo que les sobraba. Pero esta mujer ha traído todo su sustento. Lo único que tenía era una moneda, y eso es lo que tocó el corazón de Dios. No son las cantidades, es la forma en que usted lo dé, en la forma en que lo haga, en la forma reglamentada por la palabra que va a tocar el corazón de Dios. A Dios sea la gloria. Aleluya. Alabamos a Dios, hermano. Sea bendito el Señor. Qué importante que el Señor habla a los siervos y habla también a los hijos. Bendito su nombre por siempre. Siervos, obedecen todo a vuestros amos terrenales. Pero también, hermano, en Efesios capítulo 6, versículo 1, el Señor habla a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, hay hijos completamente desobedientes, terribles contra sus padres. Pero el día que el mundo celebra el Día de la Madre, ahí llegan con un paquete, con un pastel. ¿Para qué? Si los otros 362 días o 364 ha sido rebelde. Llega la hora que le da la gana, la madre le dice, aquí hay que entrar, el padre le dice, aquí a esta casa hay que entrar a tal hora en la noche. Si llega fuera de esa hora, se queda fuera. Pero como hay padres y madres así como tan misericordiosos, más misericordiosos que Dios, la señora, el caballero tiene que estar ahí, velando a la puerta, cabeceando hasta la hora que el bulto de carne quiso llegar. Vuelve y le dice, el día que vuelva a venir tarde lo dejo afuera. Y vuelve el mismo bulto. Y el padre se levanta a abrirle. Claro que todos no somos así. Los cristianos tenemos que ser de palabra. De una sola palabra. Alabado sea Dios. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. Obedeced en el Señor, conforme a lo que Dios ha establecido. Usted debe obedecer a sus padres, conforme a lo que Dios ha establecido. No conforme a su manera de ser, sino conforme a lo que Dios ha establecido. Bendito sea Dios. Aleluya. Bueno el Señor. Pero también, hermano, Dios habla a los miembros de la congregación. ¿Cuántos saben que Dios habla también? No solo a los hijos que obedezcan a los padres, no solo a los empleados que obedezcan a sus patronos. Dios habla que los miembros de una congregación deben obedecer a las autoridades que están puestas en una congregación. En las autoridades hay diáconos, hay ujieres, hay ancianos. Dentro de las autoridades de la iglesia hay líderes que se les ha delegado autoridad y se les ha delegado servicio. Hay que respetar, hay que honrarlos. Pero también la palabra establece que en toda congregación hay un pastor que la gente debe respetar, no venerar. Nunca se debe venerar a un pastor, cualquiera que sea. Nunca, mucho menos se debe doblar las rodillas ante ningún líder religioso. Las rodillas las doblamos ante el único que venció en la cruz del Calvario. Los demás son barro, polvo de la tierra. Pero hay que respetar. Hay que respetar. Y no se puede honrar
Así como tampoco se puede honrar a una señora que no es su mamá, honrarla, llevarle regalos, atenciones, dinero, de todo, y a su propia madre muriéndose de hambre. Eso es invertir la autoridad y la honra. Se debe honrar primero a su padre, primero a la señora que lo dio a luz. Tiene que honrarla. Y después a los demás. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero aquí también dice la palabra, hablando en Hebreos, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Definitivamente tiene que haber una obediencia a los pastores de una congregación. Debe haber obediencia. No se puede obedecer a alguien que no es el pastor de la iglesia más que al mismo pastor. Eso es invertir el orden. Eso es invertirlo. Eso es invertir el orden de honrar a una mujer que no es su señora madre más que a su propia madre.